Todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que miras, todo lo que sientes es parte de una compleja red que tiene que ver con procesos mentales y estructuras fisiológicas. Todo eso lo entenderás gracias al curso de psicología. Acompáñame. Bienvenidos nuevamente al curso de psicología, chicos. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta oportunidad. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase para tercero de secundaria, para chicos tan pilas como tú. Empezamos este curso recordando que la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo es que debíamos de enrumbar nuestra vida, recordando fundamentalmente de que solo tenemos una vida, así que hay que saber decidir muy bien qué es lo que se hace en ella. El día de hoy vamos a ir de lleno ya a esta disciplina o este tipo de conocimiento que es la psicología para poder comprender sus inicios, para poder comprender sus orígenes y también de qué trataba y de qué trata hoy en día. De esa manera te voy a pedir que por favor mires aquí qué es lo que tengo entre mis manos. Lo que tengo entre mis manos es un conjunto de estrellitas Miss, pero que van a representar al logo de la Champions. ¿Cómo es que paso de ver un conjunto de estrellitas a ver el logo de la Champions? ¿Te has puesto a pensar cuán complejo es el hecho de solamente representar esto como un logo, darle un significado? Y la pregunta es, ¿a causa de qué lo haces? ¿A causa de qué? Si aquí solo tengo un conjunto, un montón de estrellitas, puedo luego determinar de que este es el símbolo de la Champions. Todas las palabras, todo lo que nosotros hacemos cotidianamente está determinado por nuestros procesos mentales, que es precisamente lo que hoy en día estudia nuestra querida psicología. Pero siempre fue así, Miss. No, no siempre fue así. Hubo un tiempo dentro de su historia en donde no hablaba acerca de las conductas ni acerca de los procesos mentales, sino acerca del alma, una categoría que no podíamos observar, ver ni medir, ¿no? Y hoy en día hablamos de una categoría diferente, de una categoría en donde lo fundamental es la conducta, y la conducta sí lo veo. ¿A través de qué? A través del lenguaje, a través de la expresión corporal, a través de muchas cuestiones que, obvio, me han enseñado a diferenciar dentro de mis clases anteriores de psicología, definitivamente, ¿no? En los años anteriores. Pero chicos, lo interesante es que la psicología no ingresa directamente a hacer una ciencia, sino que va a pasar por un camino bastante difícil y se va a colocar o consolidar solo en el siglo XIX. De esa manera, quiero que me sigas por aquí, por favor, para ver algunos aspectos generales. Entre los aspectos generales que más nos llaman la atención, podemos ver la etimología. Si nos remitimos a la etimología, el origen de la palabra, hijito, te vas a dar cuenta de que surge de dos vocablos griegos. Uno es psique y el otro es logos. Cuando hablamos de la psique, estamos hablando del alma. Y cuando hablamos de logos, estamos hablando del tratado o estudio. Por lo cual, etimológicamente hablando, la psicología es un tratado o estudio del alma. Efectivamente, te diste cuenta, el alma hoy en día no es lo que estudia la psicología, sino más bien las conductas, porque detrás de ellas hay procesos mentales que no los podemos visualizar, pero que van a regir absolutamente todo lo que hacemos. Desde lo que estoy haciendo en este momento, que es dictarte una clase a través de la articulación del lenguaje y pensar en lo que voy a decir, y la fluidez también con lo que lo hago tal vez, hasta el simple hecho de ir por la calle y cruzar la vía, ¿no? Identificar los objetos que están a mi alrededor. Si nosotros hablamos de la psicología como un estudio del alma, estamos hablando de una concepción bastante antigua, que se la debemos a este personaje que tenemos aquí, Aristóteles, y al cual hemos dibujado de la siguiente manera. Aristóteles, el estagirita, porque nació en Estagira, una de las polis griegas. El estagirita no es solo conocido dentro del ámbito de la psicología, sino también dentro del ámbito de la biología, dentro del ámbito de la literatura, dentro del ámbito en general de las ciencias, como también la lógica. ¿Por qué? Porque ese personaje que tienes enfrente fue bastante significativo para el desarrollo, no solo dentro del conocimiento de los griegos, sino también para la humanidad en general. Es uno de los filósofos y también científicos más recordados. Él es considerado el padre de la psicología antigua. Mucho ojito ahí. ¿Por qué? Porque
tiene un tratado que ha sido traducido al latino como de ánima y al griego, como lo ves aquí, como pericite. Ambos significan alrededor del alma, en el caso de pericite, y de ánima, sobre el alma. En esos tratados, Aristóteles ya nos hablaba de procesos que tú conoces, como por ejemplo la sensación, también la percepción, la memoria y también lo que vendríamos a llamar hoy en día la inteligencia. Bajo su perspectiva, absolutamente todos los seres vivos poseíamos procesos mentales. Entre ellos el ser vivo que se va a caracterizar por tener inteligencia, a diferencia tal vez de los otros seres vivos, es el ser humano. Sin embargo, tanto las plantas como los animales tenían ciertas características y facultades que ya vamos a ir viendo con detenimiento, no te preocupes. Pero hasta aquí, entonces, él es el padre de la psicología antigua. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Aristóteles. ¿Conocido por qué? ¿Solamente por la psicología? No, también por la biología, también por la lógica, por la retórica y otras cuestiones más. Vamos ahora, pequeño, a ver lo referente a las perspectivas del alma. Si nosotros hablamos del alma, nos preguntamos, ¿dónde se encuentra el alma? Porque no es algo físico, no es algo que yo pueda captar directamente. Efectivamente, el alma no es algo concreto, sino que es algo al parecer inmaterial, ¿no? Que se encuentra vinculado al cuerpo. Pero lo cierto, chicos, es que a lo largo de la historia de la psicología, sobre todo en la antigüedad, hubieron dos concepciones sobre esta alma. La primera decía que era un aliento de vida, era como que un soplo que le iba a dar la vida, en este caso a los seres vivos y entre ellos los seres humanos. Esa perspectiva es la que mantienen personajes como Homero. En el caso de los seres humanos, nuestra alma es la que nos da también la capacidad racional. Y esa sería la segunda perspectiva. Si bajo la primera perspectiva, que se vincula a Homero, del siglo IX, X más o menos antes de Cristo, vamos a tener lo referente a el aliento de vida, va a aparecer también otra perspectiva, ya más adelante, más o menos en el siglo V antes de Cristo, con el gran Platón. Bajo la perspectiva platónica, el alma ya no es un soplo de vida, sino que es más bien una facultad racional. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma vendría a ser un constitutivo de los seres humanos por el cual ellos pueden conocer todas las cosas que están a su alrededor. Entonces, son dos las perspectivas que tenemos que recordar aquí. Una perspectiva que toma gente como Homero, en donde el alma se ve como un aliento de vida, y otra perspectiva en donde el alma se ve como lo que vendría a ser una capacidad racional. Bien, chicos, hasta aquí entonces lo referente a las perspectivas sobre el alma. Vamos a pasar ahora a algo mucho más interesante, los representantes que existieron por aquel entonces. Recuerda, por favor, hijito, no te vayas a confundir, que la psicología precientífica es toda psicología que surge antes del siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX, Miss? Porque en el siglo XIX surge el primer laboratorio experimental en Leipzig, Alemania, con el famoso Wilhelm Wundt, quien sería el fundador también de la escuela estructuralista. Vamos entonces a ver un primer representante, y así tenemos a Hermione de Croton. Si nosotros hablamos de los representantes de la antigüedad, en referencia a la psicología, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría es filósofo. Pero no solamente tenemos filósofos, sino que también tenemos científicos, ya que en la antigüedad, tanto en Grecia como en muchos otros lugares, ya se había desarrollado la ciencia como un conocimiento que ayudaba a los individuos a poder lograr un progreso dentro de la sociedad. Y en este caso no sucede lo contrario. En el caso de Hermione de Crotona, lo que vamos a tener es que es un filósofo, pero además es un médico. Y fue el primero en diseccionar un ojo. ¿Cómo que el primero en diseccionar un ojo? Lo que pasa es que como era médico, estaba muy interesado en el estudio de las partes del cuerpo. Y él ya había especulado de que nuestros ojos tenían cierta vinculación con nuestro cerebro, pero no estaba totalmente seguro. Adivina qué, hoy en día se ha demostrado así al 100% que efectivamente nuestros ojos están vinculados con nuestro cerebro, porque se supone que están unidos por el famoso nervio óptico. Imagínate, esa especulación que tiene siglos de antigüedad fue corroborada
dentro del siglo XIX, dentro del siglo XX. Pero las especulaciones o la teoría o la hipótesis ya la había planteado un filósofo y también médico griego. En este caso, Almión de Crotona tiene una peculiaridad que no hemos mencionado. Es un filósofo y médico pitagórico. Si nosotros hablamos de los pitagóricos, también vamos a hablar de la filosofía. Dentro de la filosofía, Pitágoras es uno de los representantes que frente a la pregunta de cómo se articula toda la realidad o a causa de qué surge todo lo que existe, responde, son los números quienes lo hacen. Pero esa perspectiva es su perspectiva filosófica. Dentro de su perspectiva más psicológica vamos a tener que bajo su mirada del mundo, el alma era algo diferente del cuerpo. Y bajo su mirada, esa alma podía ser inmortal. ¿Puedes creer que los pitagóricos tenían la concepción de que como el alma era una especie de gas al interior de nosotros, había que cuidar cuestiones como la alimentación? Porque te imaginarás qué pasaba si es que se alimentaban mal. Bajo la perspectiva de este filósofo Pitágoras, entonces el alma se iba yendo de a pocos. Cuestiones impresionantes, ¿no? Parecen sacadas de un relato, tal vez un poco cómico, pero no. Esa era la concepción que tenía Pitágoras sobre el alma. Vamos entonces, chicos, ahora con un segundo representante, y este es Hipócrates de Cos, quien va a vivir en el siglo V antes de Cristo. Bajo su perspectiva, todas las personas se diferencian y lo podemos ver. Tal vez algunas son más alegres y otras son más apagadas, o algunas son más rudas y otras son simplemente normales, como llaman de forma general, ¿no? Pero lo cierto es que la pregunta que hay detrás sería, ¿qué determina el que los individuos nos comportemos de una manera y no de otra? En pocas palabras, ¿qué determina nuestra personalidad? Bajo la perspectiva de Hipócrates, aquello que determina nuestra personalidad son los fluidos de nuestro cuerpo. ¿Cómo, mis? ¿Qué fluidos? Los fluidos que todos los seres humanos tenemos, como por ejemplo nuestra sangre que recorre todas nuestras venas y todas nuestras arterias, pero además de la sangre teníamos lo que vendría a ser la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. 4 son los fluidos bajo la perspectiva de este autor que van a condicionar el comportamiento de las personas. Por ejemplo, si tienes un exceso de sangre dentro de ti, vas a ser un sanguíneo, lo cual va a expresarse en el plano conductual con que seas un poco más alegre, un poco más optimista tal vez. Bien, pequeños, hasta aquí es un momento interesante, ¿no? Pasemos a hablar entonces de 2 capos dentro de la antigüedad griega, de Platón y de Aristóteles. Si hablamos de Platón, estamos hablando de este personaje que tenemos aquí. Lo vas a encontrar dentro del Google, ¿no? El Google, con, de repente no los rasgos están marcados, porque lo único que ha quedado hasta hoy en día son los bustos, ¿no? Y los bustos son un poco delimitados, ¿no? No son tan delimitados, pero más o menos así se vería Platón. Se llamaba así por sus amplias espaldas, ¿no? Que parecía un Plutón, precisamente. En el caso de Platón, lo que él nos va a decir, como lo has visto aquí, es que el alma es una capacidad racional. Si el alma es una capacidad racional, y hasta aquí lo entendemos, la pregunta es, ¿esa alma cómo logra conocer? ¿Cómo logra conocer las cosas que están a mi alrededor? Bajo la perspectiva de Platón, que se caracteriza por ser un idealista que surge en el siglo V antes de Cristo y vive en Atenas, bajo su perspectiva, el conocimiento que obtiene el alma no lo obtiene de las cosas que ha percibido de forma concreta, sino más bien lo obtiene de manera previa. ¿Cómo es eso, Miss? De la siguiente manera. Bajo la perspectiva de Platón, la realidad se puede separar en 2. Por un lado está la realidad concreta, esta que podemos ver, percibir, tocar, ¿no? Puedo yo tocar, puedo sentir, puedo captar, ¿no? A través de todos mis sentidos, ¿ok? Los objetos que me están circundando. Esa es la realidad concreta, esa realidad material que nosotros vemos enfrente, con la que todos los días nos interrelacionamos. Pero bajo la perspectiva de Platón, y aquí viene su idealismo, las cosas materiales no son lo primero, sino más bien las ideas. Y entre las ideas, él va a exaltar la idea de belleza, la idea de verdad, la idea también de lo que vendría a ser la justicia.
Bajo su perspectiva, hay un mundo de las ideas, en donde hay ideas puras que van a dar origen a esta realidad en la que nosotros estamos. Por ejemplo, si decimos que un hombre es justo, Platón diría que lo es porque participa de la idea de justicia que se encuentra en este otro mundo. Para Platón, ¿cómo llegamos a saber esto? Miss, eso que usted me está diciendo, ¿cómo lo llegamos a saber? Lo llegamos a saber porque precisamente mi alma, como dice él, que es carcelera de mi cuerpo, ha estado antes en ese mundo de las ideas. Y entonces el conocimiento, te has dado cuenta, para Platón es solo una reminiscencia. Es solamente un recuerdo de lo que mi alma ha captado en ese mundo de las ideas. Interesantísimo, este pensador va a ser uno de los más representativos, va a ser uno de los más importantes dentro no solamente de la psicología, sino también dentro de la filosofía. Sus ideas, sus razonamientos, sus pensamientos quedan hasta el día de hoy en otros personajes dentro de la historia, que también lo han tomado en consideración, ¿no?, para dar sus argumentos acerca de cómo funciona la realidad o cómo es que funcionan nuestros procesos mentales, en este caso, etc. En el caso de Platón, entonces, recuerda, por un lado está la parte material, el mundo concreto, y por otro lado está la parte inmaterial, el alma. Ambos se juntan, sí, pero de casualidad, dice Platón, porque mi alma no quiere estar dentro del cuerpo. Mi alma, que tiene una naturaleza distinta, está o estaba en el mundo de las ideas. Mi alma cumple la función, recuerda, racional, de conocer. Conoce, pero ese conocimiento en realidad es un recuerdo de lo que ya ha contemplado antes. Interesante la perspectiva de Platón. Pasemos, chicos, ahora a ver, bajo la perspectiva de este mismo autor, cuáles son los tipos de alma. Porque, claro, en la medida en que mi alma ha contemplado o recuerda más lo que ha contemplado en ese mundo de las ideas, es que va a tener un mayor grado de ¿qué?, de conocimiento. Y si es que recuerda menos, entonces tiene un menor grado de conocimiento. Dependiendo de nuestra alma, es decir, del mayor o menor grado que tengamos acerca de estas ideas de las que hemos hablado, o de estas esencias que están en otra realidad de las ideas, ¿ok?, es que vamos a estar también dentro de la sociedad. Por ejemplo, si es que yo conozco mucho ese mundo de las ideas, si es que he hecho muchas reminiscencias, si es que he recordado mucho lo que mi alma ha captado antes, entonces voy a tener un alma de tipo racional y mi virtud va a ser la sabiduría. Platón diría que estás llamado a gobernar. Pero si es que no conozco tanto el mundo de las ideas al que él alude, que vendría a ser esta vinculada a mi alma, entonces voy a tener un tipo de alma irascible, la que se caracteriza por tener una virtud del coraje, tener una virtud de lo que vendría a ser la valentía. Y si lo llevamos al contexto de Platón, se van a dar cuenta de que arriba, ¿quiénes estarían? El filósofo, bajo la perspectiva de él. Debajo, ¿quién estaría? El guardián, es decir, el militar. Y por último tenemos el que tiene el alma concupiscible, es decir, aquel que tiene el menor grado de conocimiento entre los dos tipos de alma antes mencionados. En el caso de lo último, del alma concupiscible, la virtud que le queda es la templanza. En pocas palabras, obedecer. Sí te has puesto a pensar, pero ¿por qué Platón diría eso de las personas que se pueden? Bueno, tenía todo un proyecto político que lo veremos tal vez cuando toquemos filosofía. Bien, pequeños, en este caso estamos en psicología y lo que nos interesa es que Platón tiene una perspectiva racional de lo que vendría a ser el alma, y que bajo esa perspectiva racional, esa alma cumple la función de conocer. ¿Y qué conoce? Conoce el mundo de las ideas, pero ese mundo de las ideas que ha conocido solamente lo trae al presente a través de recuerdos, ¿no? En pocas palabras, esa realidad corpórea, sensible que tengo a mi alrededor, no tiene otro fundamento más que las ideas de las que ya habíamos hablado. Y bueno, dependiendo de cuánto yo recuerde de lo que he captado en ese mundo de las ideas, es que voy a tener un tipo de alma. Eso es todo hasta aquí, chicos. Vamos ahora con lo que vendría a ser Aristóteles, la contraparte. Si Platón pensaba que primero eran las ideas, Aristóteles piensa que primero son las cosas. Aristóteles dice, un momentito aquí, ¿por qué me separas al hombre en alma y en cuerpo? Es decir, en materia, cosas concretas, y en algo que es diferente a él. El ser humano es uno solo, es materia más forma, es alma más cuerpo, no se puede separar, dice Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de Platón, tiene una perspectiva más realista. Este estagirita va a ser
uno de los principales representantes de ese tiempo, porque ya lo recordaste, es el padre de la psicología antigua. Dentro de este tratado, como lo dije, va a estudiar ciertos procesos mentales como la sensación, como la percepción, como la memoria y también la inteligencia. Ojo, a diferencia de Platón, recuerda, el alma no se separa del cuerpo. Bajo su perspectiva, existen entonces tres funciones del alma. No es que sean almas diferentes. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, tiene tanto la función vegetal como la función sensible y la función racional. En el caso de la función vegetal, Aristóteles nos dirá que es el alma que puede cumplir ciertas funciones como la de nutrición y la de reproducción. Es el alma de las plantas, de los vegetales, que solamente pueden nutrirse, adquirir alimentos y por supuesto también reproducirse. En el caso de los animales, ellos tendrán la función sensible, pero también la vegetal, ojo, bajo la perspectiva de Aristóteles, el vegetal solo tiene, bueno, la función vegetativa, ¿no? Pero el animal, el que tiene la alma sensible, también puede tener esto, que es la vegetativa. Y el ser humano tiene las tres, pues, ¿no? Racional, sensible y vegetal. En el caso del alma, que cumple la función sensible y también vegetal, los animales en general, recuerden, solo pueden percibir y pueden moverse. Solo llegan hasta la percepción. Bueno, en algunos casos, como el de la abeja, como lo decía dentro de su libro de la metafísica, dice que también tienen memoria. En el caso de los seres humanos, no solamente pueden captar lo que está afuera, no solamente pueden percibir, no solamente tienen sensación, sino que también tienen inteligencia. Y por eso estarían en el nivel más alto de las funciones, ¿no? Teniendo también lo que vendría a ser la función sensible y la vegetal. Interesantísimo lo que nos dicen estos dos filósofos grandes, de peso, en la antigüedad griega. Pero pasemos a la edad moderna, con René Descartes, para luego finalizar con John Locke. Imagínate, René Descartes, dentro de la edad moderna, pleno siglo XVI, ya para XVII, mira cuántos siglos habían pasado, ¿va? Desde el siglo XVII a el siglo V antes de Cristo, que está por aquí. Sí, efectivamente, Platón, siglo V antes de Cristo. Habían pasado muchísimos siglos, pero Descartes tenía una idea similar a la de Platón, porque decía que la realidad se separaba en dos, pero al ser humano también lo había separado. Y ese ser humano ya no se separaba en alma y en cuerpo, sino más bien en mente. René Descartes es el primero que introduce el término mente dentro del ámbito de la psicología. Por un lado está la mente, dice, y por otro lado está el cuerpo. Bajo la perspectiva de René Descartes, los seres humanos en general somos como unas máquinas a las cuales se les puede representar piezas. La perspectiva de Descartes es interesantísima porque marca la pauta de una nueva mirada de la investigación científica, en donde los seres humanos también son susceptibles de ser investigados. Como son materia, también recae sobre los seres humanos todas las leyes que recaen sobre todos los cuerpos. Así que los seres humanos también se pueden investigar. De ahí a que la medicina sea una de las ciencias, una de las disciplinas que más se desarrolla por aquel entonces, ¿no? Y se sigue desarrollando hasta hoy en día. Bajo la perspectiva de René Descartes, había un problemita que solucionar. Este francés dijo, ok, mente y cuerpo separadas son algo distinto, pero la pregunta es, ¿cómo es que llegan a coexistir en un solo individuo mente y cuerpo? Cosas tan diferentes. ¿Cómo es que llegan a estar unidas? Si no, se diría, había una explicación. La unión se encuentra dentro de una estructura del cuerpo. ¿Cómo se llama esa estructura? La glándula pituitaria, también conocida como la hipófisis. Pasemos al último representante, que vendría a ser John Locke. El británico decía que existen dos tipos de actividades o de facultades para poder conocer lo que está fuera de nosotros. Una es la sensación y otra es la reflexión. Todo nuestro conocimiento que tenemos sobre las cosas del mundo van a depender de dos cuestiones. Una es la sensación y otra la percepción. Imagínate tú, no es que nosotros tengamos ideas del mundo preconcebidas, sino que las vamos llenando. Y en eso se parecía mucho a Aristóteles, porque también era un gran experimentador. Todas las ideas que tenemos las vamos llenando a lo largo de nuestra experiencia conforme vamos topándonos con esos objetos, ¿no? Nuestra mente, diría Locke, es como una hojita en blanco. A eso lo llamaba tabula rasa. Estudió fenómenos como la percepción y lo que hoy es la sensación, ¿no? Mira esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves primero?
¿Ves una calavera o ves a dos niños? ¿No? Lo acerco a la cámara para que lo puedas visualizar. ¿Qué es lo que ves? Y la pregunta es, ¿aquello que ves, lo ves igual que yo? Definitivamente no. Nadie ve el mundo de la misma manera. Todos vemos el mundo de una manera particular y única. Y no por ello nos disgregamos, sino más bien nos asociamos, ¿no? En esta diferencia es en donde se encuentra el punto de unión, ¿no? En esta diferencia es en donde podemos aprender más de los otros y también más de nosotros mismos. Es interesantísimo, chicos, el que ustedes den cuenta de cuán importantes son los aportes de todos estos personajes para la historia de la psicología. Bueno, pequeños, hasta aquí conmigo. El día de hoy ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí. Nos vemos en una próxima sesión. Pero no olvides que tienes una tareita, y esa tareita corresponde al tema que hemos tratado el día de hoy, historia de la psicología. Cuídate bastante. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao.